Muy bien, familia señalera, como les había prometido, estamos nada más ni nada menos que con Javier Sierra esta noche para disfrutar un rato de la historia de Javier Sierra con los misterios y también de este proyecto nuevo que ya lleva su segunda temporada, que está siendo estrenada su segunda temporada y que, bueno, vamos a disfrutar de sus propias palabras, pero por sobre todo, bienvenido a una casa amiga, Javier. Es un verdadero placer tenerte esta noche, amigo mío. El placer es mío, Fernando. Siempre que tenemos esta oportunidad de hacer que las barreras desaparezcan entre dos continentes, ¿no? Tal cual. Es una experiencia maravillosa. Y yo que soy de los de cinta de casete y de diapositivas y de cámaras de fotos con carrete, Sí. de repente este tipo de situaciones a mí me maravillan, ¿no? Lo que podemos hacer gracias a la tecnología que hace unos años ni siquiera soñábamos. No, es que de hecho cuando dijiste diapositivas, recuerdo las diapositivas de colección de Jacques Cousteau que venían con el Nautilus para armar en una colección que aquí salió en Argentina por medio de Salvat, de la editorial Salvat. No sé si salió en España, pero eran las colecciones de las diapositivas de las fotografías que tomaba el famoso investigador francés Jacques Cousteau en su Nautilus. ¿Era el barco? No lo recuerdo. Sí, el Nautilus. No, el Calypso. Calypso. El Calypso. Siempre me confundo con el Calypso. submarino de 20.000 leguas de viaje submarino. Del Calypso, claro, el Calypso lo tenías para armar, era algo fantástico, pero era todo muy analógico. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Es todo muy digital. Y eso te lleva a pensar, si algún día nos quedamos sin luz por algún tipo de evento extraño, sin suministro de energía eléctrica, ¿cómo haremos para retornar a la época de las cartas? Quizás personas como vos, que se les da también escribir y que llevan esta tradición tan importante del que cuenta las historias impregnada en la piel, nos rescaten de una oscuridad casi instantánea. Pero yendo al tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con lo digital, porque también Sí. la televisión, la tele, la estamos viendo en digital a través de internet, la transmisión ya es digital. Bueno, una segunda temporada de una aventura que comenzó hace ya un tiempo, que tiene, a mi entender, una calidad impecable de representaciones, de narración. Yo, la verdad es que, otra vez, no es por dorarte la píldora, te lo decía por privado, pero gracias por tanto, Javier, porque es impresionante. Te vas a los lugares, como corresponde además, ¿no? Pero te vas a los lugares con el equipo, filmás con los testigos. Yo con lo que estuve viendo de tu serie, la verdad es que quedé totalmente anonadado. Contame un poquito cómo surge esta idea, así como para hacer una pequeña reseña de cómo surge la idea de lo que estamos viendo hoy en televisión de Javier Sierra, de la mano de Javier Sierra. Bueno, yo creo que todo se debe a este proceso enorme de transformación que está viviendo el mundo de la comunicación en general, pero de la televisión en particular, ¿no? Estamos ya en todo el mundo accediendo a contenidos de televisión a la carta, cuando uno quiere, en el momento en el que lo desea, con la posibilidad de acceder a ellos en cualquier tipo de soporte, desde el teléfono móvil hasta la pantalla grande que podamos tener en nuestra casa. Y eso hace que haya nacido también una generación de espectadores que no solo piden entretenimiento, sino que piden calidad. Y eso, de alguna manera, ha llegado a los grandes directivos de estas plataformas. Y hace algunos años se acercó a mí uno de los responsables de la plataforma Movistar en España, que querían ofrecer una aproximación al mundo del misterio, de lo desconocido, de los grandes enigmas, pero desde una óptica de gran calidad y, a ser posible, con una propuesta original. Así que, bueno, después de pensármelo mucho, les hice un planteamiento. ¿Qué tal si hago una aproximación a estos grandes enigmas de una manera personal, tal y como yo lo hice desde niño, ¿no? Porque muchos de estos temas son temas que nosotros nos encontramos con ellos cuando somos pequeños,
pequeños, cuando miramos por primera vez las estrellas, cuando nuestro abuelo nos cuenta por primera vez una historia extraordinaria, y desde esa óptica, desde la óptica de la emoción, la manera en la que contemplamos el misterio cuando tenemos pocos años se vive de un modo muy intenso. Y yo quería transmitir esa intensidad. Y quería además hacer otra cosa, Fernando, que era una apuesta muy particular, ¿no? Quería contar estos grandes enigmas a toda la familia, a todos los públicos. Bien. Que un niño de 6, 7, 8 años sintiera la misma fascinación por lo que le estoy contando que un adulto que ya lleva mucho tiempo en este camino, ¿no? Y de ahí nace Otros Mundos. Claro, Otros Mundos es la aventura de un niño de provincias, de una ciudad muy pequeña en España, que es Teruel, que se enfrenta a este tipo de enigmas pues a través de las revistas de kiosco que había en aquel tiempo, o de los programas de radio que entonces llegaban, en fin, a todas partes, a veces de los pequeños congresos de ovnis que se celebraban en muchos lugares de la geografía española, también en la Argentina, desde luego, de americana, en los años 70 y 80, y a partir de ahí cuento algo que es muy autobiográfico, porque todas las reconstrucciones del joven Javier Sierra que aparecen en la serie obedecen a recuerdos míos reales, ¿no? Claro. O sea, todos y cada uno. Claro, y es curioso porque también he querido mostrar algo, Fernando, que es interesante, ¿no? Cómo ciertos misterios los vemos de una manera muy determinada cuando somos pequeños, claro, o cuando no tenemos tanta información, pero cuando ya crecemos, tenemos posibilidades de acercarnos a ellos, los investigamos, algunos se caen, porque tienen explicación, pero otros no. Por eso la serie empieza en ese capítulo primero que tú has visto, ¿no? que está en Internet, ¿no? Que se puede buscar en Internet, empieza con la historia de un cráneo con un agujero de bala, claro, que aparece en la portada de Mundo Desconocido, una revista clásica del género española, y que a mí me impactó muchísimo cuando era pequeño. Yo estaba estudiando la prehistoria, como todos en clase, pero no nos explicaban que podía haber tiradores en la edad del hierro, hace 5.000 años, sobre el planeta Tierra, ¿no? Claro, a mí aquello me produjo un shock. Cuando yo encuentro ese cráneo en un pequeño museo en Moyà, en Barcelona, y recibo el permiso de los responsables del museo para poder llevarme ese cráneo por primera vez a un TAC de alta resolución para estudiar si de repente ese cráneo con agujero, ese agujero corresponde o no a un proyectil, bueno, pues ahí se abre un abanico, ¿no? Wow. Al final la conclusión de los fue que no era un proyectil, que se trataba de una sinusitis muy particular, pero daba igual. En el recorrido aprendí mucho, desde el niño que se fascina al adulto que encuentra la solución. Bueno, vos sabés que esta noche en el estreno de temporada de La Señal justamente decidí titularlo El peligro de los ovnis, ¿no? Y es como un poco un juego de palabras, porque para mí el gran peligro que tienen los ovnis y estas temáticas del misterio en general es que aprendas mucho por el camino, ¿no? El gran peligro que tenés es encontrarte frente a un mundo que se abre, que te obliga a tratar de tomar un poco de acá, un poco de allá, aprender de muchas cosas para intentar darle algún tipo de sentido, pero sobre todo prepararte para poder charlar con personas como antropólogos, psicólogos, psiquiatras, forenses, profesionales, cada uno en su campo, que te permiten ir armando partes de la historia. Vos, en esta etapa, en estos años, ¿cuáles son los cambios más importantes que notaste en Javier Sierra respecto a la manera de interpretar, por ejemplo, la fenomenología de los no identificados o la aparición de estos famosos humanoides, ¿no? Alrededor de estos aparatos? Bueno, es un camino, evidentemente, ¿no? Cuando yo empiezo en este campo, ya hay una generación que se ha dedicado a divulgar todo este tipo de asuntos, ¿no? Está Antonio Rivera, por ejemplo, o podría estar en Argentina Fabio Cerpa, cuyos libros se publicaban también en España. Todo eso es, digamos, la fuente a la que accede un niño o un adolescente después, en aquellos primeros años. Pero es verdad que hay un momento en el que se produce un clic, un cambio. Es el momento en el que yo entro en contacto con el mundo de la radio.
Yo tengo mi primer programa de radio con 12 años. Qué bárbaro. Es un programa en una emisora comercial. Yo, es verdad que fui muy precoz, me gustaba mucho Ya lo contar creo. historias a mis compañeros de clase y desde luego cuando descubrí la radio me parecía lo más, ¿no? La bomba, ¿no? El poder compartirlo ad infinitum con una audiencia. Tal cual. Y claro, yo entro en contacto con ese mundo de la radio con 12 años, pero me encuentro con algo que es pues un punto de inflexión, y es que los programas hay que preparárselos. Sí. Tú puedes llegar el primer día con una gran historia en la cabeza porque es la que a ti te ha fascinado, pero ¿y qué pasa el segundo día? Exacto. ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Estamos en los años 80, es mi infancia, por lo tanto, no hay internet. La única fuente de información eran pues las revistas que llegaban a los kioscos o el poderte hacer socio de una biblioteca y sacar libros de allí y documentarte. Y yo con 12 años me veo forzado a documentarme, a leer, en fin, a hacerme mis guiones, mis historias, y llega un momento en el que das un paso más, que es el paso de descolgar el teléfono y llamar a los expertos para que entren por teléfono. Claro. y entren contigo en tu programa de radio. Y ahí entras en un círculo distinto. Es un paso, digamos, en ese camino adelante, ¿no? Y luego llega el momento en el que tienes la oportunidad de conocer a esos expertos en un congreso, en fin, en una reunión en algún sitio. Alguno de ellos pasa cerca de tu pueblo y te llama y dice, oye, nos podemos tomar un refresco entonces, ¿no? Y te cuento algo. Y vas ampliando tu círculo de una manera que es mucho más lenta que lo que hoy hacemos a través de las redes sociales, obviamente, pero también es mucho más verdadera. Es decir, al final, el tiempo que tú dedicas a eso es mayor que el que hoy dedicas a esos contactos, ¿no? Tal cual. Y lo valoras más. Absolutamente. Claro, en el momento en el que de repente yo escribo con 14 años a Antonio Rivera, le mandé una carta, claro, imagínate, un adolescente muy efervescente con todo esto, yo le mandé una carta diciéndole, señor Rivera, yo de mayor quiero ser algo parecido a lo que usted es, ¿no? Un escritor que se dedica a investigar este tipo de cuestiones, en fin, un señor culto, interesante, y él me responde diciendo que lo primero que tengo que hacer, él sabía que estaba hablando con un niño de 14 años, ¿no? Claro. Lo primero que tengo que hacer es aprender inglés, me dice, porque en inglés está la mejor bibliografía sobre estos temas y me va a permitir comunicarme con todo el mundo, ¿no? Y claro, en aquella época los idiomas no se nos daban muy bien a los españoles, ¿no? Estudiábamos poco, ¿no? Bueno, pues yo me pongo a prepararme en inglés y a estudiar inglés como loco porque me lo ha dicho Antonio Rivera. Y efectivamente aquello me abre un abanico increíble. De repente le puedo escribir, pues no sé, por darte nombres de aquellos años, ¿no? Puedo escribir a Eric von Däniken y Eric von Däniken me contesta y me manda sus cosas, ¿no? O me hago miembro de la Ancient Astronaut Society, ¿no? Que era la sociedad que había montado el propio Däniken de investigación de misterios de la antigüedad conectados con su teoría de los antiguos astronautas. Y recibe sus boletines en inglés una vez cada 2 meses, más o menos. Pero cada vez que te llegaba uno de esos boletines por correo, era un día de fiesta más importante que el domingo de resurrección, no sé cómo decir. Obviamente. Claro. Y todo eso crea una manera de acercarse a estos misterios, ¿no? Por eso, cuando a mí se me plantea la posibilidad de transmitir algo en un formato audiovisual, yo creo un formato nuevo, que es un formato que combina. Sí, por eso yo creo que te ha gustado, ¿no? Absolutamente. Que combina, por un lado, esas recreaciones donde reconstruyo mi infancia. Por otro, la investigación del Javier Sierra adulto que se enfrenta a esos enigmas que me fascinaron de niño. Y por otro, las recreaciones de los propios casos a los que me enfrento, ¿no? Y el resultado, el cóctel de todo eso es asombroso porque, de alguna manera, nos sentimos, es lo que he visto, ¿no? En los espectadores, nos sentimos todos identificados con ese niño, ¿no? Tal cual. Que se cuestiona.
y no solamente te sientes identificado con él, sino que de alguna manera viéndolo estás deseando que se meta en otro lío Claro, tal y que cual. siga avanzando en una investigación, ¿no? No, Y familia ahí ha señalera, surgido... no, les tengo que decir, perdón que te interrumpa, pero les tengo que decir, es totalmente un vicio. O sea, te dan ganas de ver otro capítulo y otro capítulo, y que no se termine el capítulo, que sea más largo. 2, 3 horas son bienvenidas. Pero bueno, seguí, porque te interrumpí, Javier, perdona. No, no, no. Tenía que Pero decirlo. ahí, claro, claro, lo entiendo perfectamente. Pero fíjate, ahora que se está estrenando la segunda temporada Sí, en España, una de las decisiones que se tomaron en Movistar, en la plataforma, es estrenar un capítulo por semana, no poner toda la temporada junta en claro, la plataforma. claro. ¿Sabes por qué? Porque también es una forma de degustar este tipo de trabajo como lo hacíamos nosotros en nuestra época. Que teníamos que Que uno esperar tenía que una esperar semana, tal una cual. semana. Pero ¿qué pasaba en esa semana? En esa Pensabas semana en lo que tú no habías estabas... visto, lo Exacto, reflexionabas, si podías ver la repetición, la veías. Entonces se exacto. Y cuando formaba lleva... algo alrededor de la serie que era mucho más fuerte que lo que sucede ahora cuando te ponen una serie completa en cualquier plataforma y que por ahí estás todo el fin de semana prendido a 10 capítulos que te los ves de una corrida y si te preguntan los 2, 3 días que viste y mucho no te acordás, hay que decir la realidad, probablemente tengas que rever la serie como para hacer una sinopsis. Entonces sí, es verdad, eso de plantearlo semana por semana a mí me parece un acierto pero fundamental, ¿eh? Pues sí, porque estamos recibiendo también ese feedback ahora, ¿no? De gente que está ansiosa por recibir el siguiente Claro, capítulo, pero mientras tanto dedica toda esa semana a explorar cosas que ha aprendido en ese programa. Ahora con Internet es muy fácil, evidentemente, ¿no? tal cual. El capítulo que estrenábamos el lunes pasado, con el que se inauguraba la segunda temporada, es sobre el famoso caso de Vorónez Ahí quería en ir justamente. 1989. Tengo Claro, que es un... agradecerte por conocer la cara hoy en día, el rostro de uno de los niños de Borones, que hayas hablado con él, que le hayas preguntado qué sintió, que como bien decís, y llama la atención, en sus palabras esté la frescura del niño, ¿no? Que quedó como impregnada la experiencia de tal manera que lo regresa a su infancia. Es algo que es muy fuerte. Contame, ¿cómo lo viviste eso, Javier? Porque a mí la verdad es que es uno de los casos que más me fascina de los años 80 y 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Bueno, la serie empieza con una reconstrucción de mi adolescencia. Este caso ocurre cuando yo estoy entrando en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Facultad de Periodismo en Madrid, Ujú. para iniciar mis estudios universitarios. Y en aquellos días previos, yo mandé una carta. Ya, evidentemente, estamos en la época postal todavía, ¿no? Mandé Claro. una carta a todos mis contactos, a toda esa gente que había conocido a través de la radio, en los congresos, etcétera. Les mandé una circular diciéndoles que, bueno, que como iba a empezar mis estudios de periodismo, dejaba el mundo de los ovnis a las vacaciones, al verano, Claro. en fin, que me perdonaran los silencios que durante los siguientes meses iban a recibir por mi parte, porque no me iba a dedicar a eso, sino a estudiar, ¿no? Bueno, el primer día de clase, Fernando, el primer día de entrar en la facultad, para mí era todo nuevo. La universidad nueva, Tal mi cual. residencia universitaria nueva. Yo tenía un colegio mayor donde me quedaba a vivir porque no era de Madrid, venía de fuera. Todo era nuevo. Yo voy a clase esa mañana y al regresar para comer al almuerzo a mi colegio mayor, me encuentro a un colegial, a un compañero que no había visto nunca, claro, que con los ojos desorbitados se dirige hacia mí, me zarandea por los hombros y me dice, ya están aquí, ya están aquí. Digo, No están lo aquí. puedo creer. Claro, yo había dejado los ovnis y nadie sabía que yo me dedicaba a los ovnis, ¿eh? Total, que me voy corriendo a la sala de televisión del Colegio Mayor para ver qué estaba pasando y en el informativo, en el telediario de la primera cadena y única entonces, ¿no?, de televisión española, se está dando la noticia de que un ovni ha aterrizado en un parque público en una ciudad a 500 kilómetros de Moscú llamada Vorónezh. Buah, Claro, bravo. Fernando, para mí fue un shock, Ya lo mal creo. día para dejar los ovnis, ¿no? Sí, ¿no? De repente, claro, yo había dejado ese tema y estaban dando la noticia del siglo por el telediario. Bueno, la serie lo reconstruye muy bien porque inmediatamente me voy a la cabina de teléfonos del Colegio Mayor a llamar a todos esos amigos a los que les he mandado una carta diciéndoles, oye,
olvídate, no le hagas caso a eso que vas a recibir, o si ya la has recibido, tírala, porque evidentemente esto hay que seguirlo, ¿no? Ese es el inicio. Por lo tanto, lo que muestra la serie desde el punto 1, desde el minuto 1, es mi implicación emocional con el caso, sí, que no es muy diferente tampoco a la que pudiste tener tú o mucha gente de nuestra generación. De repente vimos en las noticias un comunicado oficial de la agencia TASS soviética, que era la gran agencia de noticias de la época, imponente, hablando, claro, de un aterrizaje, del avistamiento no solo de un platillo, sino de 3 seres, 3 criaturas, una que parecía un robot, que bajaron de ese vehículo y que fueron vistas por unos niños que estaban jugando en el parque y también por algunos. Claro, ese caso que sucede hace 30 años, en 1989, yo me lo planteo como una asignatura pendiente. Había que ir al lugar. En el año 89 aquello era la Unión Soviética. No había libertad de movimientos ni de prensa en absoluto. Había que llegar a ese lugar ahora, ver esos niños, si todavía estaban allí, serían niños que hoy tendrían unos 40 y tantos años, y preguntarles qué pasó. Y bueno, a eso me dediqué durante muchos meses tratando de localizar a esos niños. Los encontré y me contaron toda esta historia. Una historia que, si la vemos desde el punto de vista de la historia del periodismo, también es muy curiosa, porque esto se produce unas semanas antes de la caída del muro de Berlín. Tal cual. Y da la sensación, de que todos los problemas que en aquellos días tenía Gorbachov en el Kremlin, de alguna manera se desviaron informativamente hacia esta cuestión de los ovnis para quitarle presión a lo que estaba ocurriendo allí dentro. Y esa lectura política yo la transmito a los responsables del periódico que dio por primera vez la noticia de Voronej en Rusia, ¿no? Y ellos se quedan un poco perplejos, reaccionan de una manera muy particular, lo tienes que ver, pero sí, reaccionan de una manera muy particular porque, claro, entienden que efectivamente eran años en los que estas cosas pasaban y la atención se desviaba en función de los intereses políticos, ¿no? Así que el caso Voronej tiene muchas lecciones. Una lección importante, la de los niños y cómo se conserva la memoria de estos hechos. Otra lección importante, la del uso político que se ha hecho, se hace y se hará del fenómeno ovni. Absolutamente. Y otra lección que está por debajo de todas estas, que tiene que ver con la fragilidad de la memoria, con cómo adornamos nuestros relatos, cómo se produce allí un ejemplo claro de lo que se conoce como el juego del teléfono roto, ya sabes, claro, esto, el niño que le transmite un relato a otro niño, ese niño a otro y a otro y a otro, y el quinto o sexto niño transmite un relato completamente deformado. Eso también pasó en Voronej. Es una lección. Lo que yo recibí en Voronej fue una lección y es lo que yo de alguna manera transmito en el programa, ¿no? Muy bien, se nos está terminando el tiempo, Javier, pero justamente respecto a lo de Voronej y a ese libro que tenés detrás tuyo, el famoso libro de Roswell, que se ve bien clarito, una vez me dijiste que los ovnis son un tema, una cuestión de Estado, ¿no? Y quizás nos tenemos que ir de la Unión Soviética al actual Estados Unidos. Es imposible hacer un resumen completo en el poco tiempo que nos queda porque es muy complejo, pero si tuvieses que quizás separar un párrafo de toda esta historia de los ovnis, entre comillas, oficiales del Pentágono, porque en realidad han sido voceros del Pentágono pasando información a una persona que tiene un sitio de internet y algunos documentos que se han desclasificado a partir de la ley de acceso a la información, pero digo, ¿cuál sería tu opinión con respecto a lo que viene sucediendo hasta ahora con toda esta cuestión de Two Stars Academy, en el medio Robert Bigelow? Digo, tanta gente que ya conocemos y que hemos desgranado sus historias aquí en La Señal Ciencia y Misterios, pero me gustaría conocer tu opinión como gran periodista, investigador y conocedor profundo de estos temas, Javier. Pues mira, es muy fácil. En esta temporada de Otros Mundos, en la nueva, el último capítulo, bien, no hago spoiler con esto, pero el último capítulo está dedicado al caso Roswell.
He vuelto a Roswell, Muy me he bien. vuelto a entrevistar con, ya no con testigos, porque el caso Roswell ya es historia. Todos los testigos de primera mano han fallecido ya. Claro. Por lo tanto, ya lo tenemos que estudiar desde un punto de vista diferente, ¿no? Pero he hablado con investigadores, he visitado los lugares de nuevo, he reconstruido el caso desde el punto de vista cinematográfico de una forma que te va a sorprender de verdad. Y te voy a decir una cosa, me preguntas por Bigelow, por la Academia to the Stars, por todas estas cosas que han pasado recientemente. Mi impresión es que todo eso son caramelos para niños. Bien. Detrás hay otra historia. Detrás está este incidente de Roswell que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. A fecha de hace 4 o 5 años, me contaba Don Smith ahora cuando estuve en Roswell con él, todavía el ejército de los Estados Unidos estaba persiguiendo a gente que se iba con detectores de metales al lugar de estrellamiento del OVNI a buscar fragmentos del platillo y encontrar algunos fragmentos, porque han aparecido hasta hace 5 años fragmentitos, y los requisaban. Es decir, 70 años más tarde, todavía están en alerta con respecto a esta historia. Caramba, a mí me parece que es un pequeño gran detalle, pero que nos sitúa en que ahí tenemos una historia importante y todo esto que se nos va mostrando son caramelos, son distracciones. No tenemos que perder el foco de que allí efectivamente cayó algo que cambió la consideración del fenómeno de los platillos volantes a alto secreto, algo que sucedió no en un lugar cualquiera de la Tierra, sino en el lugar donde se estaban haciendo las primeras pruebas nucleares y donde se armaban las primeras bombas atómicas. Es decir, que incluso en la hipótesis más salvaje, que sería la hipótesis extraterrestre, si fueran extraterrestres los que fueran allí, tendría sentido que fueran allí. No había lugar más interesante en el planeta Tierra que ese en el año 47. Absolutamente. Todo eso conforma mi visión del tema y la necesidad de que el caso Roswell siga examinándose. Por eso lo he incluido también en la serie y por eso yo creo que algunos de los enfoques que aparecerán en ella también te van a sorprender. Bueno, otros mundos, con más razón todavía, estamos cortando clavos para llegar al final de la temporada, que va a ser una alegría y al mismo tiempo, bueno, un poco de amargura porque se termina una temporada, que esperemos la tercera, ¿no? Pero que con tanto disfrute de por medio, seguramente vamos a encontrar durante el año el tiempo para repasar esos capítulos y repasarlos y verlos y disfrutar con Javier de sus historias Fernando, personales y también, sí. Sí, déjame que te interrumpa un momento. No, pero es que por favor. cada una de estas temporadas lleva un trabajo de chinos. O sea, el armar estos capítulos, yo llevo un año trabajando con eso, prácticamente a full time, ¿no? Sí. Para coordinar todos los elementos que hay. Mira, por hacerte una sinopsis también de uno de los capítulos que te va a sorprender, ¿no? de esta temporada. Sí. Hay uno que lo he titulado Los mártires de la carrera espacial, que tiene que ver con una historia que nos remite al año 57, cuando los soviéticos lanzan el Sputnik al espacio. Cuando hacen ese lanzamiento del Sputnik 1, dan unas frecuencias de radio donde cualquier radioaficionado del planeta, sintonizándolas, podía captar el pitido del Sputnik, pip, 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 que, en fin, que era, digamos, una gran propaganda para ellos, ¿no? Bueno, hubo 2 radioaficionados en Italia que se quedaron tan enganchados con aquello que no solamente captaron ese pitido, sino que se dedicaron a seguir todas las demás, interceptando incluso emisiones secretas, porque sabían cómo hacerlo, del Sputnik 2 con Laika, de las misiones Explorer y Vanguard americanas, de las primeras Mercury, cuando Yuri Gagarin sale al espacio, ellos reciben y graban todas las conversaciones originales de Gagarin con la Tierra cuando pasa por encima de Turín, porque ellos están en Turín. Bueno, estos señores, en el año 61, unos meses después del lanzamiento de Yuri Gagarin, captan la señal del espacio de una mujer, de una cosmonauta, 2 años antes del lanzamiento de Valentina Tereskova, que pide socorro porque su nave está en llamas y está entrando en la atmósfera. Y está la grabación. Por favor. Ese caso, o sea, esa misión espacial no está en las misiones oficiales soviéticas, porque cada vez que moría alguien en el espacio, los rusos simplemente no lo metían en las listas. No querían lápidas, querían héroes y los borraban de la historia. Pero tenemos las grabaciones, Fernando. Wow. Tenemos la historia, hemos reconstruido esa historia y hemos localizado
a uno de aquellos radioaficionados italianos, que hoy es un señor de 80 años, que guardaba todo ese tesoro documental. En fin, te digo que hay un material Bravo. en esta serie, en otros mundos, que es verdaderamente notable. Bueno, entonces, semana a sorprendernos, Sí. a disfrutar, y te voy a pedir que, así como me has enviado las promos de los capítulos del capítulo que viene ahora, la semana que viene, lo hagas todas las semanas, así en la señal Ciencia y Misterios podemos adelantarle a nuestros amigos, a la familia señalera aquí en Latinoamérica, y un poco también en España, porque tenemos unos cuantos seguidores en España, lo que viene a través de Movistar Plus con Otros Mundos, la serie de Javier Sierra. Javi, muchas, pero muchas gracias por estar en la señal Ciencia y Misterios en este inicio de temporada. La verdad es que es un mimo muy grande, es una alegría enorme. Siempre recuerdo esos ravioles que nos comimos. De hecho, recuerdo que me contabas acerca de la segunda temporada de Otros Mundos en esa reunión que tuvimos aquí en Buenos Aires cuando estuviste por la gira del Premio Planeta. Y claro, llevas trabajando un año y medio hasta la preproducción, producción, postproducción, un año y medio largo, te digo, con esta segunda temporada, y bueno, se nota el trabajo que le has puesto porque es impresionante. Muchas gracias de vuelta. Un fuerte abrazo, Fernando, hasta siempre. Hasta siempre. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal Ciencia y Misterios.